Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Bueno, allí escuchamos esta cortina que, como siempre, preanuncia la llegada del micro de Coelho y Llevas, pero que se escuchó mucho en estos días por Italia. Nos lo va a explicar mejor Carlos Italiano, que obviamente es italiano y experto en italiano. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Antonio. Sí, bueno, es una de las fechas clave de la historia italiana, el 25 de abril del 45, cuando definitivamente se depone el último reducto que quedaba del gobierno fascista, del Duce, en el norte de Italia, que había creado la República Socialista Italiana, la República de Salò. Y bueno, digamos que por fuerza y acción de los partisanos, el Duce, el Duce es depuesto, los alemanes se retiran del norte de Italia y se rinden, digamos, sin condiciones y se retiran. Se retiran aquellos que pueden hacerlo. El Duce intenta huir 2 días después y es capturado cuando justo está por pasar la frontera en el lago di Como, la frontera a Suiza, y el 28 de abril es fusilado junto con su amante Carletta Petacci, que lo acompañaba en la empresa de huida. Este 25 de abril es, digamos, tiene mucho que ver con esta cortina, ¿no? Porque justamente Bella Ciao es el himno fascista, el himno partisano, el himno que cantaban todos los italianos, y que tiene que ver con la liberación. Una liberación que tenía que se emparentaba no solamente con el fascismo italiano, sino con el nazifascismo, es decir, esa alianza que había establecido Benito Mussolini con Hitler y que le había costado a Italia la pérdida de la guerra, y que de alguna forma lo había previsto Mussolini, que entra un año después a la guerra, en 1940. Pero las tropas italianas son derrotadas prácticamente en todos los frentes e Italia digamos, queda prácticamente devastada, y en el año 43 los angloamericanos desembarcan en Sicilia, suben hasta Roma. El rey Vittorio Emanuele III manda arrestar el Duce huye al norte, que es donde lo encontramos ahora, ese 25 de abril de 1945, donde él intenta huir para evadir la búsqueda y su posterior fusilamiento. Por eso es una fecha que muy importante, no solamente para Italia, sino para todo tipo de resistencia a los poderes fascistas, o a los poderes, digamos, omnímodos, como tenía en este caso el fascismo italiano. Los partisanos no eran un partido político, eran un movimiento de acción que pertenecían a distintas tendencias políticas. Había desde democristianos, comunistas, socialistas, monárquicos, es decir, todo aquel que repudiaba el gobierno del Duce se empezó a enlistar dentro del movimiento que se llama movimiento partisano, que actuaba con la metodología de la guerra de guerrillas y brigadas no independientes, pero sí en núcleos cerrados. Claro. Estaba la brigada Matteotti, la brigada Garibaldi, la brigada de acciones, y que a su vez fueron muy ayudados también por los angloamericanos desde lo logístico y también desde con armamentos y alimentos. Entonces fue un movimiento naturalmente italiano, apoyado por los aliados, y que terminó definitivamente con la presencia del Duce en el poder italiano. Sí, para Italia ya en el último tiempo Mussolini era una caricatura, ¿no? No, obviamente. Estaba totalmente sometido al designio de Hitler. Incluso algunos dicen que el delirio racial en el que entró luego no era por decisión propia, sino porque el mismo Hitler lo impulsaba a eso, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, lo único que no tuvo Italia tuvo leyes raciales. Es decir, claro, a imitación de Alemania, la persecución de los judíos sucedió.
y el campo de concentración también se dio. Lo que no se dio fue el exterminio. Claro. Pero sí la persecución y la proscripción de los judíos. Hay una vastísima, muchísimos escritores, digamos, que Primo Levi, por ejemplo, fue perseguido, Natalia Ginsburg, digamos, la intelectualidad judía fue perseguida. O sea que lo que se dio en Alemania se dio en Italia, solo que lógicamente como fue posterior, mucho menos organizado, y no se dio el hecho del exterminio, pero sí la deportación. Es decir, no mataron en Italia, pero sí deportaron a Treblinka, a distintos lugares en que estos judíos italianos fueron exterminados. Claro. Entonces, sí. No hay ninguna diferencia entre el Duce y Hitler, absolutamente ninguna. No, de hecho, Hitler se inspiró en el fascismo. Igualmente es interesante, en la primera etapa del fascismo hubo empresarios judíos principalmente, hay varios documentales que lo analizan, que apoyaron fervientemente al Duce. Después, empezó con otra cosa. Sí. Fueron muchos años de gobierno también, desde el 21, ¿no? Muchos años. No, lógicamente, digamos, la marcha sobre Roma en el año 22. 22, perdón, sí. La marcha sobre Roma. Y, digamos, son 21 años de gobierno. 21 de 22 sí. al 43. Es decir, hay una generación criada por el Duce. Claro. Entonces, justamente, más o menos se da como fue, a lo mejor no tan largo, pero sí ese periodo, como se dio con Franco e Italia, y España. Entonces, digamos, fue pero muy, fue muy significativo también este 25, es muy significativo este 25 de abril, porque tiene que ver con la lucha y la muerte de muchos italianos y la desgracia de muchos italianos. Lo que hizo el Duce no tiene parangón ni tiene perdón en la historia italiana. Claro. La destrucción que produjo a un hombre no se le puede medir. Te estamos perdiendo, Carlos. Se nos fue la señal allí, si podemos reubicarnos. A ver, pero es que me mueva del lugar donde soy yo. ¿Ahí nos escuchás? ¿Hola? A ver. Sí, se desmejoró la comunicación, no sé qué pasó, pero... Ahí te estamos escuchando, bueno. Sí. Bueno, quería, para concluir, quería dar dos noticias, si me permitís. Sí. Una es, la conferencia sobre Roma Città Eterna, que va a ser Coeli, que la va a hacer por Zoom el día 4, o sea, el lunes que viene, a las 19 horas. La gente se puede inscribir mandándonos un mail, incorporando el número de teléfono para que lo incorporamos a WhatsApp, donde va a estar el link de Zoom, y el tema es Roma, Città Eterna, los orígenes, debate entre mito, leyenda e historia. Y todos aquellos que estén interesados pueden inscribirse comunicándose con nosotros. Después, ayer hubo una reunión entre distintos miembros de la colectividad italiana, y personas que trabajamos para la cultura italiana, y esto tiene que ver un poquito con lo que vos estabas diciendo antes de esta conversación nuestra, porque se tomaron una serie de decisiones al respecto. Se han formado comisiones de asistencia en cuanto a alimentos, a munir también de útiles escolares, porque se dejaron de distribuir alimentos que no llegan para italianos o ítalo-argentinos carenciados. Pero en realidad es para todas las personas que se puedan acercar a alguna sociedad italiana, que tengan por su barrio, o de sus conocidos, y presentarse y presentar sus requerimientos también, ¿no? Es decir, por ejemplo, alguien que vive cerca de la familia toscana o de la familia piemontesa o de alguna asociación italiana, que se acerque, que presente su problemática, que se va a tratar de, en lo posible, estamos divididos en comisiones. Yo estoy en la comisión de educación, hay gente que está en la comisión de alimentos, otro que está en la comisión de medicamentos, para poder ayudar a la población en general.
Claro. Sí. O sea que ya nos hemos organizado para poder asistir, aún más, asistir individualmente a personas de edad, ¿no es cierto?, que no tienen quien los asistan, quien los ayuden. Bueno, vamos a movilizar dentro de los jóvenes que trabajan en las asociaciones italianas para que puedan ponerse al servicio de estas personas. Lo único que tienen que hacer es ponerse en comunicación con los entes italianos o de representaciones regionales que hay aquí en Rosario, manifestar cuáles son sus necesidades fundamentalmente. Aún más, el cónsul repartió 100 bolsones a italianos, italo-argentinos carenciados que están registrados como tales en el consulado. Porque, un poquito como lo que decías vos, Antonio, no se está registrando esa efectividad de los alimentos que provienen que tienen que provenir de otras fuentes. Y con respecto a los útiles escolares, decía ayer una señora que es maestra, que es docente como yo, que en las escuelas llegan muy, digamos así, no como deberían llegar los alimentos que se siguen distribuyendo para los chicos, pero se dejaron de recibir útiles. Sí. Y los chicos para realizar sus tareas desde su casa también necesitan esos útiles. Sí, es verdad eso. Te agradecemos. Entonces, sí. Nosotros en Coeli tenemos la campaña anual Útiles para ser útiles, que la hacemos hace 10 años, y pusimos, digamos, al servicio de esta campaña, ¿no es cierto? Bueno, nos pusimos un poquito a la cabeza de esta campaña, es decir, para poder recoger y organizarnos para recoger útiles escolares y distribuirlos entre las familias, escuelas, que hacen llegar sus necesidades para que lo puedan distribuir entre los alumnos. Muchas gracias por el contacto, Carlos. Para vos también, y un abrazo grande para todos. Muchas gracias por todo. Adiós.